Messerschmitt ME 262. El Messerschmitt ME 262 marcó el comienzo de una nueva era y revolucionó la aviación. Si hubiera llegado tan solo un año antes, quizá podría haber alterado el resultado de la Segunda Guerra Mundial y por consiguiente la estructura de la Europa actual. Cuando entró en combate en 1944, el caza a reacción ME 262 era con mucho el avión de combate más moderno y temible del mundo. En manos de los expertos pilotos alemanes, el Messerschmitt 262 era totalmente invencible. Para los primeros pilotos aliados que se enfrentaron a él, el 262 era el mismo terror. Pero la propulsión a reacción era solo uno de los revolucionarios aspectos de este asombroso aparato. El 262 también era el precursor de la llegada del ala en flecha positiva. Con una velocidad punta de 870 kilómetros, 540 millas por hora, podía dejar atrás sin esfuerzo a cualquier otro avión conocido. Este 262, minuciosamente restaurado del Museo Aeroespacial Cosford de la RAF, fue uno de los muchos capturados cuando los aliados avanzaron por Europa. Algunos de los adelantos introducidos en él allanaron el camino de una nueva era, la de la aviación a reacción. Los primeros intentos de propulsión a reacción se remontan a principios de siglo. El turbopropulsor de Henry Coanda de 1910 fue el precursor del uso de turbinas para generar potencia de empuje. Consistía en un rudimentario motor con una hélice soplante carenada, pero en su primer vuelo el pequeño avión se incendió y se estrelló. Después de la Primera Guerra Mundial, los turboalimentadores, como la unidad MOS de este biplano Packard, aumentaban la potencia de los motores a pistón, lo que produjo una rápida serie de nuevos récords mundiales de altitud que los libros de récords apenas daban abasto en recoger. El primer motor a reacción genuino se desarrolló en Gran Bretaña. Frustrado tras años de indiferencia gubernamental, Frank Whitney, un expiloto de la RAF, empezó con éxito el prototipo del motor a reacción W1X el 12 de abril de 1937, que silenciosamente avanzaba a una nueva era. Al mismo tiempo, en Alemania, las primeras pruebas de vuelo de este híbrido Heinkel 112, impulsado por cohetes de apoyo y motor a pistón, recibía toda la atención de su gobierno. El régimen nazi estaba impaciente por ver nuevos sistemas de propulsión en la práctica. 4 Heinkel 112 fueron modificados para probar el prototipo del motor cohete, pero solo uno de ellos voló con éxito. A lo largo de los años 30, los diseñadores aeronáuticos alemanes fueron esquivando las restricciones que les imponían el Tratado de Versalles. Aquí vemos un caza Heinkel HE-70 Blitz, relámpago, burdamente disfrazado de avión correo. A medida que Hitler aumentó su control, los avances en aviación eran secretamente más promovidos. Se ponía énfasis en la velocidad. Los nuevos sistemas de propulsión eran alentados con entusiasmo. El tratado tenía lagunas, pero es que en 1919 los aviones a reacción y los cohetes parecían tan solo un sueño lejano. Oculto a los ojos de los países vecinos, el ingeniero alemán Hans von Ohain, bajo el patrocinio de Ernst Heinkel, ya había desarrollado un motor a reacción moderno. El 27 de agosto de 1939, su motor elevó al cielo el pequeño Heinkel HE-178. Fue el primer vuelo con propulsión a reacción de la historia. 5 días después, el mundo se sumía en una guerra que duraría 6 años. Hitler inició la contienda en la creencia de una conquista fácil, utilizando su enorme poder aéreo para atacar con dureza y rapidez. Durante los enloquecedores días del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas barrieron Europa. En aquellos momentos de victoria, la necesidad de aviones de combate más formidables se hizo menos urgente. A los ojos del Führer, nada podía detener el aplastante poder de la Luftwaffe. Las tropas del Reich entraban en París. Europa había sucumbido ante la voracidad nazi.
No parecía haber necesidad de aviones más rápidos ni mejores. La invencibilidad de la Luftwaffe parecía incuestionable. Pero los vientos de victoria empezaron a cambiar en lo que se llamó la Batalla de Inglaterra. Los pilotos alemanes y británicos se enzarzaron en una lucha mortal sobre los cielos de la isla y a finales de 1941 la suerte había cambiado. El orgullo de Alemania se estrelló en pedazos contra la fortaleza británica. Alemania pedía a gritos un nuevo avión, más potente, más rápido, y las miradas se dirigieron hacia las prometedoras posibilidades de la reacción a chorro. El primer bimotor a reacción del mundo con éxito, diseñado específicamente como caza, fue el Heinkel HE-280. La pasión de Ernst Heinkel por los aviones de altas prestaciones había creado una larga lista de números uno en este apasionante nuevo campo. El HE-280 voló primero como planeador remolcado durante 1940. Estos vuelos sin motor tenían por objeto probar características de vuelo debido al retraso en la entrega de los motores a reacción, haciendo así de la necesidad una virtud. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe siempre hizo hincapié en un mantenimiento fácil, y en este Heinkel HE-280 tampoco había problema. De los primeros motores a reacción, forzados al límite, no se esperaba que tuvieran una vida larga, así que eran diseñados y fabricados con la mayor simplicidad. El resultado final era una planta motriz que podía ser reemplazada rápidamente. Los soportes del motor y las interconexiones del cableado tenían un número limitado y resultaban de fácil acceso. Un panel en la superficie superior facilitaba a los equipos de mantenimiento un perfecto acceso al motor, el cual, comparado con sus homólogos de pistón, era sorprendentemente ligero. Este Heinkel presentaba una terminación superior, una aerodinámica sumamente refinada y robusta construcción. Cuando los motores del 280 funcionaban adecuadamente, era una delicia volarlo. Como a la mayoría de los primeros aviones a reacción, le faltaba potencia y su radio de acción era notoriamente corto. Voló por primera vez con dichos motores el 2 de abril de 1941. El Heinkel 280 era por aquel entonces el avión más sofisticado y avanzado del mundo. Paralelamente a los esfuerzos alemanes, el británico Frank Whitley trabajaba frenéticamente en el primero de sus dos prototipos Gloster E-2839. Era un avión de investigación que puso a prueba las teorías aliadas sobre la propulsión a reacción. De simple construcción, la célula fue diseñada para acomodar los motores a reacción de Whitley. En mayo de 1941, el Gloster realizó su primer vuelo como avión a reacción aliado. Pero el Heinkel 280 estaba a años luz de los aviones británicos. En una prueba de rapidez en vuelo, dejó totalmente atrás al mejor caza de hélice de la Luftwaffe. Pero pese a sus innovaciones como el asiento expulsable, problemas con el rendimiento y la autonomía, agravados por la política oficial en contra de Heinkel, cercenaron todas las posibilidades del 280 de convertirse en el primer caza a reacción operacional del mundo. Ese honor se lo llevaría otro. El Messerschmitt Me-262 carecía de la sofisticación del Heinkel, pero su figura era impactante, con sus finos planos en flecha positiva, bajo los que colgaban sus dos motores Jumo 004B de flujo axial y 900 kilogramos de empuje unitario construidos por Junkers. Su forma de tiburón resultaba de letal elegancia. Los 4 primeros prototipos fueron construidos con